la moratoria se amplió para la cuota hipotecaria, para la renta del alquiler y para todos aquellos préstamos de consumo que tengamos, ¿vale? Bueno, para financiar un coche, un estudio, lo que fuera, ¿vale? Entonces, yo primero voy a hablar más o menos de los requisitos que tendríamos que cumplir en esto para solicitar estas moratorias, porque son similares para las tres, ¿vale? Y luego la documentación que necesitaríamos para aportar. ¿Quién puede solicitar estas moratorias? Estas famosas moratorias. Bueno, pues principalmente personas que se hayan visto afectadas de alguna forma económicamente por la situación de COVID. Es decir, pues que esté o desempleado o en una situación de ERTE, o las personas autónomas, que sea un empresario, un autónomo que haya visto reducir mucho sus ingresos o una caída de facturación de al menos el 40%, ¿vale? Y además deben de cumplir los siguientes requisitos: que el conjunto de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar no supere el límite de 3 veces el IPREM, que más o menos son unos 1.600 euros. Que la renta más los gastos y suministro resulte superior al 35% de los ingresos netos de esta unidad familiar. Y que a consecuencia de esta emergencia sanitaria, el esfuerzo de pagar esta hipoteca o la renta familiar se haya incrementado en un 30%. Vale. Luego el tema de la documentación a aportar. Además de la solicitud de esta moratoria, que ahora os explicaré cómo se haría y demás, porque es diferente para los tres casos, habría que aportar certificado del SEPE. En trabajadores por cuenta propia, el cese de la actividad. Libro de familia, certificado de empadronamiento, nota simple del registro de la propiedad y escritura de compraventa o concesión del préstamo hipotecario. Y una declaración responsable de que el deudor se está cumpliendo, cumple estos requisitos, que luego hablaremos de qué pasaría si lo solicitamos y no se cumple. En el propio decreto, evidentemente, claro, toda esta batería de documentación, sin estar la administración abierta y sin poder salir de nuestra casa, pues plantearnos en tener todo esto parece una locura. Y con acierto lo recoge el decreto. Es decir, que de momento para solicitar esto se recoge que simplemente con la solicitud y la declaración responsable, que significa que el deudor certifica que sí están estas condiciones, valdría, ¿vale? Y una vez que se acabe el estado de alarma, tenemos un mes para completar toda esta documentación. Bueno, y ahora en qué son estas medidas, ¿no? Primero vamos a explicar la moratoria hipotecaria. La moratoria hipotecaria consiste en una suspensión del pago de la cuota hipotecaria o de la vivienda habitual del inmueble afecto a una actividad económica, es decir, un autónomo que tenga un local para tener su actividad económica también lo podría solicitar. Y luego también por aquellos inmuebles que tengan las personas físicas que no tengan alquiladas a otros inquilinos, ¿vale? En todos estos conceptos, la suspensión de la cuota, ¿qué significa? En realidad, lo que significa, no significa que te la vayan a eliminar y pagues menos de hipoteca al final, evidentemente. Lo que te hacen es como que se suspende el pago y simplemente se reanuda 3 meses más tarde, que es lo que está acordado el tema de la moratoria. Lo que pasa es que durante estos 3 meses que no se cobra, que no se paga la cuota, tampoco pueden cobrar los intereses, ¿vale? Luego, por otro lado,
Bueno, importante, que no lo tengo aquí puesto en la presentación, que os voy a dejar ahí para que lo podáis descargar, para que tengáis la información impresa, o si no, nos lo podéis pedir a la Unión de Consumidores y os lo mandamos por email sin ningún problema. Compártelo si quieres. Eso, vale, voy a compartirlo. A ver. Y así lo puede ir viendo la gente mientras. Eso. Aquí Ahí. está, ¿lo veis? Vale, pues aquí está. Vale. Bueno, aquí vais a tener toda la información. Aparte, nosotros desde la Unión de Consumidores podemos facilitar todo el tema de las solicitudes y bueno, las solicitudes para pedir estas moratorias y eso, ¿vale? O sea, que eso sin problema. Si necesitáis algo de esto, os ponéis en contacto con nosotros, que bueno, aún así ya veréis que he puesto algún enlace a nuestra página web que lo tenemos ahí colgado. Pero bueno, para facilitar la vida a la gente, pues no pasa nada y lo mandamos, ¿vale? Luego, tema de moratoria hipotecaria. Mucha gente nos pregunta, porque ya lo ha pedido al banco, y el banco le dice que hay que hacer una escritura. Efectivamente hay que hacer una nueva escritura, pero esta escritura no puede acarrear ningún gasto. Ya entendíamos que fuera así, pero el gobierno ya decretó, bueno, ya volvió a sacar una aclaración que efectivamente no se puede acarrear ningún gasto al consumidor. Así que por eso no tengáis ningún problema, porque a todo esto estamos viendo que igual hay gente que solicita esta moratoria al banco y el banco, menos la verdad, dice de todo. Entonces, también consejo, no os fiéis de lo que os dice el del banco. El del banco no tiene por qué saber, bueno, tendría que saber esto, pero hay veces que no les interesa y juegan con el engaño. Entonces, ante cualquier cosa que creáis que no es así, que no es como os lo dicen, nos preguntáis, ¿vale? Entonces, bueno, luego vamos a pasar ahora con las ayudas y primero con la ayuda del alquiler de aquí de Asturias, porque a mí personalmente me parece muy interesante y que amplía y simplifica mucho este tremendo problema, porque al final hay mucha gente, evidentemente, que está en una situación de alquiler y al final es un problema habitacional, que es muy grave, evidentemente. Sí es cierto también aclarar que durante 6 meses no se puede hacer ningún desahucio, pero bueno, aún así, que no puedas pagar el alquiler de tu casa, pues te provoca muchos problemas. Entonces, bueno, primero yo voy a hablar de la ayuda del Principado de Asturias porque me parece mucho más interesante y yo siempre aconsejo más optar por esta vía que por la otra, aunque se pueden hacer de manera paralela, ¿vale? En primer lugar, la ayuda del Principado de Asturias. Bueno, la ayuda se concederá durante 6 meses y puede llegar a ser hasta 500 euros por mes. Las mensualidades irían de abril a septiembre y simplemente la tramitación es un sencillo formulario que se puede hacer por una sede, bueno, por una página web que os pongo ahí. Vale. De todas formas, lo más importante es que esto amplía a la gente que pueda solicitar este tipo de ayudas. Por eso me parece tan interesante, porque se podrán acoger a estas subvenciones. Bueno, las mismas personas que anteriormente, es decir, situación de empleo a partir del 1 de marzo, gente que esté en situación de ERTE o autónomos que se hayan visto afectados. Pero luego, aparte, también pueden solicitarle los hogares cuyos ingresos familiares no superen los 400 euros. Que bueno, amplía un poco el abanico para solicitar esta ayuda. Luego, el tema de la moratoria, igual que de la hipoteca, también hay una moratoria para nuestros alquileres. Aquí funciona de muy distinta manera. Sí,
estamos alquilados a través de una inmobiliaria o de una persona física que sea calificada como gran tenedor. ¿Esto qué es? Esto es muy poca gente, por lo que os voy a decir, porque es una persona física que tenga 10 inmuebles. Hay muy poca gente que esté en esta situación, porque además los 10 inmuebles se excluyen trasteros, parajes y demás, o sea, tienen que ser pisos a fuerza. Entonces, ese sería uno de los casos. La mayoría de los casos sería un arrendador particular, con un piso, 2 pisos o con los que tenga para especular, pero tampoco en demasía, digamos, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en primer lugar, si nuestro arrendador es una persona jurídica o este gran tenedor, lo que podríamos solicitar tendría que ser directamente a la inmobiliaria o a esta persona. Se da un plazo de un mes para solicitarlo y tiene que solicitarse, se puede solicitar el aplazamiento de la cuota o la condonación. La condonación es que no te lo cobren directamente, que eso ya sería lo ideal. En caso de no llegar a un acuerdo previo, el arrendador tiene un plazo de 7 días desde la presentación de la solicitud. Ellos están obligados a optar por estas dos medidas. Primero, o una quita del 50% de la renta que íbamos pagando o una moratoria en el pago de la renta que afectará a unas mensualidades de momento máximos 4 meses, que se devolvería sin intereses en los próximos 3 años. Luego, por otro lado, si nuestro arrendador es persona física, ya os digo, esta es la mayoría de los casos que existen, se da también un plazo de un mes para solicitarlo a nuestro arrendador. Si tras 7 días de la solicitud no se llega a un acuerdo, ahí es donde podríamos optar por el programa de ayudas estatal que nos sonará, que es los famosos créditos ICO para financiar. Esto es una financiación sin intereses ni gastos, no puede acarrear ningún gasto, y esto lo tenemos que ir a solicitar directamente al banco, ¿vale? Se puede hacer hasta 6 mensualidades que se deberá devolver en un plazo máximo de 6 años, que se podrían prorrogar otros 4 años. Por supuesto, esto no tiene que acarrear, como digo, ningún gasto, pero tampoco ninguna contratación de algún producto que tenga el banco, porque el banco cuando la gente necesita dinero es cuando te intenta vender el seguro de la casa, el seguro del dentista y de todo, ¿vale? Pero aquí no podrían hacer nada de esto porque además es un programa, que se acordó con el Estado y, está prohibidísimo, ¿vale? Para tramitarlo, nada, directamente lo tenemos que tramitar con nuestro casero. Siempre aconsejamos un correo electrónico para que quede constancia de nuestra solicitud, como el que nos conteste también por escrito. Con eso vamos a la entidad bancaria a solicitarlo y aparte nosotros lo que aconsejamos es llevar un recibo del alquiler para que ellos, un recibo de alquiler que hayamos pagado el mes pasado, por ejemplo, para que podamos hacer la cuenta de cuánto dinero nos deberían de dar, ¿vale? Simplemente esto es para facilitar un poco el trámite. Y luego el tema de la moratoria de otros créditos o préstamos. Esto, como digo, son una moratoria para cualquier crédito que tengamos con alguna entidad bancaria, pues eso, para pagar el coche, el máster de nuestros hijos o cualquier préstamo al consumo. Lo bueno de la norma es que nace con una clara voluntad de complementar a estas otras dos, porque para calcular estos tantos % de la carga que supondría para nuestra economía los préstamos, si por ejemplo nos van a ver, ya
ya somos beneficiarios también de la moratoria hipotecaria, pues esto no contaría, ¿vale? La moratoria hipotecaria, aunque también nos la concediesen, significa también una carga. Entonces, eso, perfecto. Por nuestra parte, perfecto. Y luego, ¿cómo se tramita? Pues se tramitaría de la misma manera. Se manda un correo electrónico al servicio de atención al cliente solicitando el aplazamiento de la deuda. Luego, importante, ¿qué pasa si lo solicito? Firmo esa declaración responsable de que yo estoy en esa situación y luego resulta que no. Pues tendría consideración de fraude y deberíamos devolver toda la prestación que hubiéramos cobrado, así como los gastos que lo hubiesen ocasionado al banco. Aquí tenemos que ser críticos porque hay mucha gente que, por lo que estamos viendo, el banco, cuando va a ir a pedir al banco a solicitar esta moratoria, les enredan, les dicen que no tienen derecho o dan mil vueltas porque supuestamente tienen que dar toda esta documentación cuando está claro que con la declaración responsable ya sería válido, pero sin embargo no se nos protege. Es decir, que esto, como todo, si al final el banco está vulnerando de alguna forma nuestros derechos porque no nos conceden la moratoria y no nos facilitan esta vía, la única solución que vamos a tener es acudir a los tribunales. Y sin embargo aquí, bueno, pues parece que está más claro que encima si nosotros cometemos el error, solicitamos porque tampoco el del banco nos va a ayudar mucho y vamos a ir un poco a ciegas en la solicitud. Si luego encima lo tenemos que devolver, pues parece que se está protegiendo más al del banco que a nosotros. Pero bueno, esto todo se verá y, como digo, preguntarnos a nosotros antes, porque lo que estamos viendo y lo que nos parece temerario totalmente es gente que quizás está ahogada, no puede pagar esto, no puede pagar las cuotas hipotecarias, todos los préstamos que tenga dependientes del banco, y encima cuando lo solicitas pues te dicen que no tienes derecho cuando sí lo tienes, y encima te vuelven a hacer una llamada que ya se convierte en una llamada comercial, es decir, que te intentan vender un seguro, un préstamo con un interés abusivo que ya dijo el Supremo que esos intereses abusivos son ilegales. Pues eso lo están haciendo en el del banco y además esto no es nuevo. Entonces, cuidado, porque, como digo, ahora mismo la banca es una banca totalmente comercial. Ahora ya no es la banca tradicional como en antaño, de hace 40, 50 años, que el del banco era como un familiar nuestro. Eso ya no sucede así, principalmente porque que nosotros ahora tengamos nuestros ahorros o nuestra nómina o algo domiciliado con ellos, a ellos no les da ningún tipo de rentabilidad económica. Ahora, porque los plazos fijos, el Euribor está por los suelos y no da dinero. Entonces, ¿de dónde sacan ellos el dinero? Pues de comisiones que nos cobren, de intereses de préstamos hipotecarios, intereses de todos los productos que nos enchufan. Y pues de todos los productos que nos venden, tipo seguros, planes de pensiones, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto hay que tener un poco cuidado porque el banco se aprovecha sobre todo de nuestra situación en la balanza, que estamos por debajo suyo, sobre todo cuando necesitamos dinero. Entonces, pues hay que tener cuidado y no fiarse mucho, y contrastarlo con una asociación como puede ser la nuestra, que os asesoramos perfectamente. Luego, bueno, vamos a dejar ahora ya el tema de las moratorias y vamos a pasar por otro de los temas que a la gente les provoca mucho problema, que es el tema de las compras online. Evidentemente, pues ahora con la situación que tenemos, las compras online han aumentado muchísimo, principalmente porque no podemos salir de casa. Por ejemplo, familias monoparentales que, ahora ya vamos a poder sacar de una manera más sosegada
a hijos o hijas que tengamos, pero bueno, eso, gente que igual, familias monoparentales, que bajar a comprar cualquier producto, pues no es más, es un impedimento porque no van, depende el menor que tengan a su cargo, pues no es de agrado dejarlo solo. Y bueno, aparte, pues que estando en casa, eso es algo que es cierto, estamos aburridos muchas veces y nos metemos en la página web que no debemos. Bueno, pues cuidado con esto. Antes de comprar, yo primero lo que voy a hacer es deciros un poco lo que tenemos que tener claro y luego unas recomendaciones. Y luego ya, pues la solución si ya hemos visto que estamos ante una estafa, ¿vale? Lo primero, cuando nos metemos en una página web, hay que tener en cuenta y conocer muy bien las condiciones de la contratación que nos ofrece esa página web. Por ejemplo, si acarrea gastos de envíos, plazos de entrega. Evidentemente, todas estas cosas tienen que aparecer reflejadas. Muchas veces no hace falta que esté en el propio justificante de pago que nos den y demás. Hay que mirar muy bien las condiciones generales que suelen tener, bueno, que tienen que tener, eso sí, publicadas en la página web, porque ahí es donde donde va a estar todo especificado. Entonces, eso siempre mirarlo primero. Si, por ejemplo, no nos han informado de algún gasto o los plazos de entrega no se corresponden con lo que efectivamente se hace. Tienes derecho perfectamente a la devolución de esto sin acarrear ningún coste, ningún coste en la devolución del producto. Por otro lado, el tema de la garantía. La garantía, si es un producto nuevo, son 2 años, pero os comento, temas de garantías. Sí es cierto que hay 2 años de garantía, pero la garantía real de los productos es durante los 6 primeros meses. ¿Por qué? Porque durante estos 6 primeros meses se presume que la razón la tiene el consumidor y que, por ejemplo, compramos algo y no nos funciona, pues pues se presume que es un defecto de fábrica, no que lo hayamos estropeado nosotros, que es lo que van a intentar alegar ellos. ¿Qué pasa durante los 18 meses siguientes? Pues que el fabricante o el vendedor nos pueden decir que ha sido por un mal uso nuestro. ¿Qué pasa? Que esto al final, si ellos se ponen muy a la tremenda y esto lo tenemos que denunciar o llevar alguna medida, sí es cierto que nos pueden pedir un informe pericial, que al final el informe pericial depende en qué tipo de casos, que muchas veces lo intentamos sacar de un seguro de la casa, que hay veces que tenemos informes periciales gratis, bueno, gratis no, cubiertos por esa póliza y no lo sabemos, intentamos sacar ese informe pericial de alguna recoveco que tengamos nosotros, pero si no hay que aportarlo y si no, consumo no nos va a dar la razón. Entonces, ojo con el tema de las garantías, que tampoco es tan así como lo venden. Luego, por otro lado, periodo de devolución, muy importante. Las compras online o cualquier compra que no se haga a través de un comercio, es decir, una compra por internet o una compra por catálogo o una compra por teléfono, bueno, una contratación por teléfono, siempre tienes 14 días para desistir el contrato. Por ejemplo, y estos 14 días para desistir del contrato significa que si llega la mercancía en 14 días porque me dé la gana, lo quiero devolver, no me tiene por qué acarrear ningún coste. Y pienso también, por ejemplo, en ventas a domicilio, a mayores, que alguna consulta también tuvimos de que esto ya me parece una barbaridad absoluta, en esta situación que tenemos, pues que fueron a una persona mayor y le ofrecieron este tipo de cosas. Claro, las ventas a domicilio es muy sangrante porque aparte se hacen, las ventas a domicilio es pues las enciclopedias, el paquete este que te mete las enciclopedias, la plancha, la cinta de correr
a un señor que igual no se puede ni mover sin una silla de ruedas. Llegamos hasta ese tipo de puntos. Que aquí ya entra el tema de pues que ellos son ya es malas personas ya el que lo vende, porque lo que te hacen es enredarte, te dicen que esa venta a domicilio como que has suscrito un tipo de obligación a comprar más cosas y estás metido en una rueda, pero una rueda que igual cada vez que vienen son unos 2.000 euros y encima tienes un préstamo con una financiera, que si no lo pagas la financiera va a ir detrás tuyo. Y esto ya son cosas demenciales, pero que por desgracia ocurren. Pues en este tipo de ventas hay que tener muy claro que si existe algún defecto formal en la contratación, tipo que no nos den la información sobre la información de que tenemos derecho al desistimiento, el plazo de los 14 días aumenta a 1 año. Entonces eso es muy favorable para depender, por ejemplo, el tema y pienso en ventas a domicilio. Por lo tanto, para acabar, recomendaciones. Verificar muy mucho el tema de los datos de la página web para ver si es fiable, consultar opiniones de otra gente con esa página web y utilizar sobre todo medios de pago seguros. No es que nos pague PayPal ni ninguna de estas, pero sí es cierto que PayPal ofrece un servicio que que no es como que les pagas directamente a ellos, es como que se quedan durante un tiempo el dinero y si, por ejemplo, te llega algo mal o algo que no te ha llegado, pues sí es cierto que se hacen cargo del dinero y te lo devuelven. Y se hacen cargo ellos de luego la reclamación a la otra persona, que es muy buena. O sea, es muy favorable, por eso siempre intentamos recomendar este tipo de medios de pago. Si, por ejemplo, ya esto pues no lo hemos llevado al rajatabla, hemos pagado con nuestra tarjeta de débito normal y nos encontramos con que la página a la que compramos algo no existe. No existe y encima es una página de China o de vete tú a saber dónde y vete tú luego a buscar al chino, que es bueno, al chino o que puede ser de Getafe o de donde sea, pero vamos, que no existe. Este es el problema que tenemos cuando no existe, o sea, cuando es una página fraudulenta y de verdad la empresa en sí no existe. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí la denuncia en consumo, sí es cierto que si la página web tuviera una sede en España, pueden admitirlo y alguna vez lo admiten por compra online, pero muchas veces consumo directamente con este tipo de temas dice que no lo admite porque no tiene saber de él. Entonces, la forma que aconsejamos nosotros, porque al final, a efectos prácticos de que nos devuelvan el dinero, es lo más sencillo, es el siguiente. Nuestras tarjetas de débito tienen que tener por ley obligado un seguro de protección de pagos. Que este seguro de protección de pagos lo que hace es, pues por ejemplo, yo meto mi tarjeta para comprar cualquier historia y mi ordenador ya recoge esos datos en su memoria. Pues alguien puede clonar los datos, bueno, este tipo de delitos informáticos que seguramente nosotros ya hemos sido víctimas o conocemos a alguien que haya sido víctima, por desgracia. Pues este tipo de delitos informáticos, el seguro de protección de pagos que tiene nuestra tarjeta lo tiene que cubrir. ¿Y cómo se haría? Nosotros somos víctimas de una estafa, pues lo primero que tenemos que hacer para que el banco, porque esto, bueno, a quien hay que hacer la reclamación directamente ya olvidamos el tema de consumo porque no nos van a devolver el dinero por ese medio, sería ir a hacer la reclamación al banco.
porque es el titular del seguro de protección de pagos. Entonces, vamos al banco y tenemos que acudir con una denuncia una denuncia ante la policía, relatando los hechos, pues que hemos sufrido ese delito informático y demás. En muchas ocasiones, con esta simple denuncia, el banco inicia la reclamación y demás y devuelven el dinero. Porque, por ejemplo, en el tema de que nos clonen los números de tarjeta y demás, los bancos, por ley, y además ahora hay una legislación actual sobre este tema, tienen que tener medidas de seguridad tienen que proveer de medidas de seguridad a los consumidores para proteger nuestros datos y al final nuestras cuentas, por ley, una serie de medidas. Bueno, pues que te manden un PIN, que pase no sé qué historias, eso ya es más técnico, pero tienen que cumplirlo. ¿Qué pasa si no lo cumplen? Lo tienen que devolver automáticamente. Con el tema de las estafas, es decir, que compremos a sitios que no existen, ahí suelen poner más problemas y probablemente tengamos que hacer una reclamación al banco, el banco nos lo deniegue y ahí ya tenemos que ir a una denuncia al Banco de España, ¿vale? Pero bueno, al final, peleándolo mucho, suelen devolverlo en casi todos los casos. Importantes recomendaciones también. Si vemos que hemos sido víctimas de algún tipo de delitos informáticos, yo lo que suelo recomendar a la gente es cancelar la tarjeta y que nos den otra, porque si no, ese tipo de compras se pueden ir sucediendo y luego, ya os digo que no es una reclamación muy, muy sencilla. Al final lo suelen pagar, pero lleva su tiempo. Bueno, y ahora, por otro lado, vamos a hablar un poco brevemente de los abusos bancarios que sobre todo nos están comentando la gente que está sufriendo ahora y que mucho tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Ahora la gente, pues, hemos visto mermados mucho nuestra economía, ya sea porque estemos de ERTE, porque nos hayan despedido o porque a un miembro de nuestra unidad familiar le haya pasado algo así. Con lo cual, cuando la cosa se pone fea, los bancos atacan mucho. Y os digo esto por lo que os comentaba, porque ahora mismo la banca es una banca comercial que necesita, que su dinero principalmente va, pues eso, de productos que vayan comercializando de manera abusiva y además utilizan su situación de poder para su propio beneficio y además, pues cuando luego les reclamas siempre intentan poner la vida lo más difícil posible para devolver lo que además nos pertenece como consumidores. Lo más importante, comisiones. Nos está preguntando mucha gente sobre el tema de las comisiones. El tema de las comisiones, la teoría es la siguiente. Las comisiones son legales siempre y cuando el banco nos lo haya comunicado o a través del contrato o una carta certificada o demás. Y luego, aparte, tienen que cumplir una segunda característica, que es que lo hayan enviado al Banco de España, que lo hayan comunicado al Banco de España. Antes de hablar de esto de las comisiones de descubierto, quiero comentar un tema que es igual alguno de los que me estáis escuchando sois clientes del Banco Sabadell. El Banco Sabadell está cobrando aún unas comisiones de descubierto, de mantenimiento, que suelen andar entre unos 45 euros y que en la mayoría de los casos no tienen por qué cobrarlas, porque no nos han informado previamente de que las condiciones durante este año iban a variar. Si recibimos la carta o el email o lo que sea, pues ahí ya nos las tenemos que comer, porque ahí la única vía que tendríamos sería intentar renegociar con el banco. Pero ya os digo que la mayoría de la gente no recibió ninguna comunicación y la gente lo reclama al servicio de atención del Sabadell y se lo suelen dar sin problemas. Entonces, bueno, aprovechar si hay alguna persona que
cliente del Banco Sabadell y ha visto que le han cobrado esta comisión, pues que sepa que puede reclamarlo sin problema. Luego, hay otras comisiones que también se pueden reclamar, que son las comisiones de mantenimiento, pero que solo sean para que nos las cobren cuando esa cuenta solo la tenemos abierta, pues por ejemplo, para pagar una cuota hipotecaria o una cuota hipotecaria y un seguro que tengamos vinculado con ese préstamo hipotecario. Es decir, una cuenta que sea solo para pagar productos que nos ha vendido previamente el banco. En esa ocasión, tampoco nos pueden cobrar ninguna comisión de mantenimiento y tenemos todo el derecho de reclamarse. Luego hay otra comisión que es muy sangrante, que es la comisión de descubierto. Es decir, la de números rojos. No tenemos dinero, tenemos la cuenta cero y llega el recibo de la luz y el banco, sin comunicarnos a nosotros nada de si queremos adelantar el dinero o no, paga ese recibo y luego, igual un recibo que son, pues no sé, 15 euros, 20, pudiera ser, nos meten una comisión de 39 euros. Entonces, claro, para el banco es un negocio redondo, vamos. En este sentido, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en octubre o noviembre del año pasado que lo dijo bien claro. Estas comisiones no obedecen a ningún servicio. Y aparte, el del banco aparte, aunque hubiese hecho algún servicio, es un precio del servicio descomunal. O sea, por adelantarme un recibo, me estás cobrando 39 euros, que suele ser la comisión, hombre, pues menudo negocio. Con lo cual, estas comisiones de descubierto se pueden reclamar todas. Y además, se pueden reclamar sin ningún plazo. Nosotros creemos que no se pueden cobrar que se pueden reclamar sin ningún plazo. Entonces, para esto lo más importante, si os han cobrado comisiones de descubierto ahora o hace 2, 3 años, si conserváis libretas o podéis buscar esos movimientos a través de la banca online o alguna vía. Simplemente, además esta reclamación no suele dar mucho problema y si lo hacéis vosotros de manera individual os lo suelen devolver sin mayor historia. Es hacer una reclamación al servicio de atención al cliente del banco aportando las comisiones que nos fueron cobrando y nos las tienen que devolver. Esto pocas veces se judicializa. Así que eso es importante que lo sepáis. Luego, el otro tema que os quería comentar es el de las tarjetas revolving. Las tarjetas revolving son aquellas tarjetas que vendían como pipas en su día cuando abría el Carrefour. Hay tarjetas del Carrefour Pass, del Alcampo, del Ikea, de MediaMarkt y luego aparte las que ya nos vendían el propio banco, Liberbank, Sabadell, todos, y luego ya las financieras Wizin, CTLE. Este tipo de tarjetas, ¿en qué se caracterizan? Bueno, pues que a priori tú estás pagando una cuota muy cómoda porque puedes amoldarla bastante a lo que tú quieres, pero es una cuota que parece que nunca acaba. ¿Y por qué digo esto? Porque como te cobran unos tipos de interés tan altos, que a veces se ronda el 26%, el 30%, que son verdaderas burradas, porque para que os hagáis una idea, el precio normal del dinero de créditos del consumo, esto va variando mensualmente, pero suele andar entre el 9 y el 10%. Pues claro, desde el 9% hasta el 26%, pues hay un largo trecho. Y aparte, este tipo de tarjetas, pues tú al final, imagínate, pagas 60 euros al mes, pues 40 euros iguales de intereses, seguros que te hayan puesto de protección de pagos, comisiones que te hayan cobrado de más y eso, y luego pues 20 euros restantes es para amortizar el capital, con lo cual esa tarjeta parece que nunca va a acabar. Y además la gente que nos consulta eso, te metes en un rollo que parece que nunca va a acabar y además con este tipo de tarjetas, pues
en la anterior crisis hubo mucha gente que estuvo muy asfixiada y tuvo que pagar la cuota hipotecaria con esta tarjeta. Entonces, pues son casos muy sangrantes y el problema de esto es que hubo una sentencia del Tribunal Supremo hace poco que sí que admitió tanto que son intereses usurarios y aparte que se vendieron de una manera poco transparente, es decir, que a ti cuando te vendieron la tarjeta no te explicaron que ibas a pagar esa burrada de intereses, entonces se pueden atacar, digamos, por esas dos vías, aunque la tarjeta igual no tenga un tipo de interés muy, muy elevado, por la falta de transparencia siempre entraría. Pero como ya os digo, este tipo de tarjetas, al menos de momento, nosotros lo que estamos intentando es presionar mucho para y estaría bien que el gobierno hiciera alguna medida en cuanto a este tipo de reclamaciones de los bancos para intentar incentivar la resolución extrajudicial, que no tuviéramos que ir al juzgado, porque encima este tipo de abusos, los bancos al final utilizan los tribunales de justicia como si fueran su servicio de atención al cliente, que al final estamos pagando todos los tribunales con nuestros impuestos, con lo cual, pues es doblemente abusivo. Y aparte ahora los juzgados están paralizados, con lo cual si se pudiera pues reactivar un poco esta vía estaría muy bien para este tipo de situaciones. Luego, nada, brevemente, el tema de las reclamaciones de las hipotecas. Todavía hay mucha gente que no ha mirado el tema de los gastos hipotecarios que tuvo que pagar cuando formalizó la hipoteca. Estos gastos tienen que devolverlos todas las entidades bancarias y algunas de ellas están comenzando a no devolver, sí, la totalidad del dinero, pero al menos una parte de ello. La única entidad, y siempre lo decimos porque además me parece muy importante dar una colleja a quien lo hace mal, pero sí es cierto que también es bueno pues decir a aquellas entidades que lo hacen bien, viene el tema de la resolución de las reclamaciones, no el cobrarlo, pero bueno, Caja Rural de Asturias es la única que haciendo una simple reclamación te devuelve el dinero. Por si alguno habéis hecho la hipoteca con Caja Rural de Asturias, pues no suele poner mayor problema, así que es buena hora pues de buscar toda la documentación y todo eso. Gastos hipotecarios, ahora mismo lo que tienen que devolver básicamente es la factura de gestoría, tasación, registro de la propiedad y gestoría, tasación, registro de la propiedad y notario, más los intereses legales, ¿vale? Y nada, esto pues sería una reclamación al banco y con suerte a ver si empiezan a cambiar un poco las actitudes y se podría resolver de una manera amistosa. Luego, el tema de la cláusula suelo, nada, hay mucha gente que todavía no lo ha reclamado, entonces nada, simplemente decir que si la cuota hipotecaria percibisteis que no ha ido bajando durante estos años, pues que quizás tengáis o cláusula suelo o IRPH. Eso hay que revisarlo porque también estamos hablando de mucho dinero a devolver, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente si creéis que estáis en alguna de estas situaciones, pues os revisaríamos la documentación y ya estaría, porque el dinero a devolver depende pues, del capital y demás, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, que igual me estoy enrollando mucho, vamos a hablar sobre la contención de precios de productos esenciales, como son las mascarillas, los geles, etcétera. Tema muy controvertido y que nosotros cuando comenzó todo esto recibimos un montón de consultas porque vimos algunas farmacias que pues cobraban por una mascarilla 20 euros. Entonces, claro, encima la situación económica que tenemos, estamos hablando de productos que nos están diciendo
bueno, que van a ser esenciales, que probablemente cuando esto vayamos relajando el confinamiento, probablemente igual sean hasta obligatorios o muy, muy recomendables. Como decimos, estamos hablando de la salud de la gente. Aplaudimos totalmente la medida del gobierno en cuanto a la intervención de los precios, porque era algo que reclamamos desde que nos dimos cuenta que a la gente le estaban cobrando esas verdaderas barbaridades. De momento, bueno, a lo que se llegó, de momento, es que va a haber una intervención de los precios, unos precios mínimos o precios máximos, se están hablando. De momento hay un precio que es el precio de las mascarillas quirúrgicas, que tiene que estar a 0,96 con impuestos y con todo su venta. Y comenzaría el lunes que viene. Con los demás precios, mascarillas higiénicas de un solo uso y bueno, geles y demás. Sí que bueno, se aprobó una comisión de precios que va a ir mirando y regulando este tipo de precios y variando, y todos ellos se irán publicando en el BOE. Pero bueno, la verdad que sí que se nota que hay un acto de buena fe por parte del gobierno en regular este tipo de precios. Aplaudimos porque además era una de las mayores denuncias que estábamos haciendo, más que nada porque estábamos hablando de la salud de la gente. Entonces, bueno, nada, simplemente decir también que no solo se van a intervenir los precios, sino que estos productos van a tener un mínimo de etiquetado, sobre todo de etiquetado para saber de dónde provienen estos productos, de qué empresas son, los datos de la empresa, el precio final, para que no sea abusivo. Todas estas medidas que aplaudimos son con el fin de que principalmente los consumidores podamos acceder de forma informada y sobre todo en condiciones no abusivas, yo creo que es principalmente de lo que trata esta norma y que bueno, que era totalmente necesaria en las situaciones que estamos. Entonces,